Les doy la bienvenida. Me da mucho gusto saludarles nuevamente dentro de la certificación en liderazgo social. Módulo 2, liderazgo transformacional, con el tema administración de crisis. Es un gusto darle nuevamente la bienvenida a Adriana Vélez Santoy, doblemente egresada de la Universidad de Monterrey, de la licenciatura en Ciencias de la Educación y con maestría en Ciencias de la Educación. Trabaja como responsable del programa de base en liderazgo de nivel educación superior. Fue coordinadora de formación en liderazgo en el Centro de Liderazgo Estudiantil y actualmente docente en la universidad en la dirección en el Departamento de Educación. Ha participado en diferentes proyectos y también ha sido un miembro activo de la sociedad desde joven con los programas sociales y de apostolados, la formación de la fe de su comunidad. Adriana, muchas gracias por esta tarde. Doy la bienvenida y adelante. Gracias, Alma. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar el día de hoy acompañarlos nuevamente con un tema más aquí en el diplomado. Y pues me gustaría saber cómo vienen, cómo están, si quieren ponerme aquí por el chat o si alguien quisiera abrir el micrófono y poner cómo están en esta tarde para saber cómo andamos, ¿verdad? Ok, veo aquí varias manitas. Adelante, Nicolasa. Bueno, yo esta tarde vengo con sentimientos encontrados por la experiencia. Hoy en la mañana tuvimos una asamblea de la Asociación Civil, que fue una experiencia pues muy gozosa de ir, elegimos un nuevo consejo directivo, pero también en la misma mañana nos enteramos del fallecimiento de una hermana, entonces de repente querer estar en todo, de repente entra uno, nos suspendemos, hacemos. Entonces, pues vengo con esas dos, que no es tampoco tristeza, o sea, es una alegría poder compartir pues juntas la Pascua de nuestra hermana. Sin embargo, sí se encuentran los sentimientos de repente. Gracias. Claro, muchas gracias por compartirnos ahí y pues también va muy de acuerdo al tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver justo con administrar las crisis, ¿verdad? Gracias a los que están poniendo aquí por el chat también, pues más o menos para ver cómo andan los ánimos esta tarde y poderle dar un poquito de energía a esta sesión y sobre todo que podamos aprovechar pues lo que vayamos a ver y a compartir el día de hoy, porque es un tema, pues como ahorita lo mencionaron, ¿verdad? Un tema importante, un tema de gran interés y que realmente va a ser pues muy relevante para todos y todas aquí. Entonces, pues espero que sí podamos aprender bastante. Nuevamente les reitero que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, siéntanse con la libertad de abrir el micrófono, escribir aquí por el chat. Entonces, pues ya saben, esto es muy dinámico, así que también les voy a agradecer mucho su participación el día de hoy, porque vamos a por ahí estar compartiendo y dialogando bastante, justo para poder ir desarrollando más este tema tan interesante. Entonces, sin más, déjenme, les comparto por aquí mi pantalla para ya empezar un poquito más, ahora sí, en el tema que está tan interesante. Muy bien, pues este es el tema de la administración de crisis de este módulo que ustedes están teniendo que tiene que ver con este liderazgo transformacional. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta tarde? Pues primero, ¿qué son las crisis, verdad? Vamos a definirlas, a entenderlas, entender que hay crisis sociales, personales, organizacionales, o sea, entender también cuál es como la diferencia entre una y otra. Vamos a ver también una matriz de categorización de estas crisis, ¿verdad? Hay crisis que a lo mejor tienen un impacto mayor, otras no tanto, entonces poder ver y hay crisis que a lo mejor se resuelven más rápido que otras, entonces poderlas categorizar, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas tenemos que entender que todas las crisis son diferentes, ninguna es igual, entonces poder entender esa diferencia entre cada una. Obviamente también vamos a identificar las crisis que hemos tenido a lo largo también de nuestras vidas, cómo podemos afrontarlas. Y luego, y ahora sí viene justo cómo afrontar las crisis, vamos a ver esta parte de autoconciencia de cómo es que nosotros hemos enfrentado o enfrentamos las crisis y cuáles son estas etapas en las que podemos toparnos y en las que a lo mejor ahí nos podemos detener y justo no podemos avanzar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son las etapas
para poder ahí trabajar, intencionar y poder seguir avanzando y no quedarnos a lo mejor bloqueados o bloqueadas en una etapa y no poder avanzar en las crisis que podemos llegar a tener. También vamos a hablar de los líderes resonantes y vamos a ver ahora sí pues 5 diferentes herramientas para enfrentar la crisis que tiene que ver con el propósito, liderazgo situacional, el poder del lenguaje, la estrategia y el consejo, ¿sale? Entonces, y al final, pues terminaremos diciendo bendita crisis, después de todo lo que vayamos viendo y desarrollando a lo largo de esta tarde. Entonces, estos son los temas que iremos desglosando. Entonces, el liderazgo, pues en tiempos de crisis, ¿verdad? Nosotros como líderes y como personas también nos encontramos en una constante, en constante crisis, ¿no? Tenemos que entender que las crisis pues son parte de nuestro día a día, son parte de la vida y entonces eso nos va a ayudar a comprender y a poder avanzar mucho más cuando estemos enfrentándonos a una crisis. Actualmente estamos en crisis, hemos pasado por muchas crisis. Si yo les preguntara a cualquiera aquí de ustedes o a alguien fuera y alguien me dijera, es que Adri, yo nunca he tenido una crisis, no les voy a creer. Todos hemos pasado y todos hemos enfrentado una crisis, ya sea personal, ya sea profesional, ya sea organizacional, comunitaria, social, sí, incluso, pues hace poquito pasamos por una crisis mundial con la pandemia, ¿verdad? Del COVID. Y eso, pues ahora sí que nadie nos salvamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos enfrentado? Hemos superado y hemos enfrentado crisis a lo largo de nuestras vidas. Lo importante es que cada vez nos sintamos más seguros y seguras de poderlas enfrentar y que tengamos más herramientas para poderlas sobrellevar, ¿sí? Entonces, si entendemos que vamos a tener crisis a lo largo de nuestra vida, pues eso ya vamos un poquito más de gane, ¿verdad? Porque ya sabemos que es parte de, y que como personas y como sociedad, pues estamos en esta constante crisis, ¿verdad? Si yo les preguntara de las crisis que a lo mejor han tenido, ¿cómo creen ustedes que qué sentirían o qué sienten cuando experimentan una crisis? ¿De qué manera creen ustedes que se manifiesta o cómo se manifiesta en sus cuerpos, en sus vidas, cuando están enfrentando una crisis? ¿Alguien que quiera compartir por aquí? Adelante, hermana Liz. Bueno, yo personalmente he visto como un proceso, ¿no? Tengo 25 años de consagración y cuando inicié mi vida consagrada, pues todo me provocaba crisis porque soy demasiado, no voy a decir sensible, sino susceptible, ¿no? Entonces, cualquier circunstancia me provocaba, por ejemplo, el llanto. Y yo pensaba que me iba a pasar la vida llorando y hasta decía, no, pues cuando entre en una etapa crítica verdaderamente, ¿qué voy a hacer, no? Y con el paso de los años te das cuenta de que vas cambiando tus estados de ánimo o vas más bien conociendo tus emociones y que aun cuando siento la emoción, pues ya no me ganan las lágrimas. Eso. Gracias. Gracias, hermana, por compartirnos. Por aquí también por el chat nos ponen que sienten inseguridad, tristeza, tensión, enojo, tensión, ganas de renunciar, depresión, ¿verdad? Entonces, hay que entender, primero vamos a entender pues como personas y como seres humanos, ¿no? Al final de cuentas, somos humanos y sentimos. Entonces, pues no estamos ajenos a, ¿no? Y a veces cuando llega algo y nos tambalea y nos angolotea o algo que no lo teníamos planeado, que nos saca un poquito de esta zona de confort en la que hemos estado, pues evidentemente sentimos pues estas emociones, ¿verdad? Y es algo normal y natural, lo que es válido, ¿verdad? Poderlas sentir. Aquí lo importante es no quedarnos ganchados, no quedarnos con esos sentimientos o no quedarnos bloqueados y no poder avanzar, ¿verdad? Esa parte de la preocupación, los miedos, las tensiones son signos normales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta, ¿verdad? Dice, esto no es algo normal, esto no me había pasado, y entonces lo primero que hace es ponerse en un estado de alerta y lo que va a querer es protegerse. Entonces es normal sentir estas emociones que están mencionando aquí también por el chat, pero lo importante es que aunque tengamos esas emociones, podamos tener estas herramientas que vamos a ir viendo y desglosando a lo largo de la tarde para poder irlas trabajando y poder
tomar acción ante estas crisis y tomar las mejores decisiones y que se sientan muchos más seguros y más seguras de poder enfrentarlas, ¿sí? Entonces, partiendo primero de nosotros como personas, eso es lo más importante. Si lo identificamos en nosotros, pues ya sabemos, ya sé que cuando me empieza a temblar el ojo o me empiezan a sudar las manos, ya sé que ya estoy en un estado mejor de crisis, de ansiedad, ¿sí? Entonces, ya lo empiezo yo a detectar con estas manifestaciones de mi cuerpo y entonces de ahí me calmo, ¿verdad? Tomo mis herramientas para poderme calmar y de ahí puedo pensar y puedo tomar mejores decisiones y mejores acciones, ¿sí? Entonces, creo que este es el primer punto de partida de, evidentemente, sentimos muchas cosas y en cada uno de nosotros se va a manifestar esto de diferente forma, pero lo importante es que aun con lo que lo estamos sintiendo, podamos a seguir avanzando, ¿sí? También lo vamos a ver ahorita en las etapas de las crisis que vamos a ver. Entonces, ¿pero qué vendría siendo una crisis? ¿Qué es? ¿Cómo pudiéramos definir qué sería la crisis? ¿Alguien que nos quiera compartir qué significa estar en crisis o qué es una crisis? Hermana María, adelante. Buenas tardes. Bueno, lo que yo entiendo podría ser, es un momento de cambio y que me permite hacer una reestructuración del camino que yo llevaba, llega algo ajeno a mí que me obliga, podría decir, o me empuja a cambiar la dirección que llevaba y a reestructurar y volver a plantearme para dónde caminar, haciendo una analogía, ¿no? En el camino, ¿no? Ujú. Más o menos, eso es lo que yo entiendo. Gracias, hermana. Carla. Gracias, buenas tardes. Para mí sería como una inestabilidad que comienza de algo que tenemos estable, valga la redundancia, ¿no? Ya sea de manera en algo personal o quizá ejecutando en un equipo de trabajo, se puede tocar varios ámbitos, ¿no? Incluso la economía, qué sé. Gracias. Ujú. Gracias. Sí, justo también hablas de otros componentes, ¿verdad? Que son parte de la crisis. Estas crisis que decíamos personales, y, organizacionales, profesionales, sociales, que vivimos incluso como sociedad, ¿verdad? Que tienen un impacto en nosotros, la parte económica y que a veces también esas crisis pues están a veces ni siquiera en nuestro control, ¿verdad? Pero pues nos terminan ahí salpicando y nos termina cayendo y tenemos que seguir avanzando también conforme a esas crisis. Gracias, Carla, por compartir. Araceli, ¿tenías por ahí la mano levantada? Sí. Hola, Adri. Hola. Creo que la crisis es una etapa también de rompimiento y de cierre de procesos, ¿verdad? Entonces, pienso que también es una etapa de desequilibrio para otro equilibrio, ¿verdad? Como un iniciar algo diferente. Gracias, Araceli, totalmente. A veces nos quiebra esto para sacar incluso lo mejor de nosotros y de nosotras y llevarnos a otro punto que a lo mejor no éramos capaces de conocer o reconocer, ¿verdad? Que pudiéramos llegar a eso. También aquí en el chat están súper interesantes los comentarios que están poniendo. Gracias a todos y todas por su participación. Aquí los estoy leyendo y creo que como grupo estamos definiendo la crisis como un cambio, como un crecimiento, como una fortaleza, ¿verdad? O sea, más que una problemática es movernos, es salir de esta zona de confort, que es como más o menos lo estoy aquí tratando de parafrasear de acuerdo a todas las palabras y lo que han estado diciendo, ¿verdad? Entonces, ciertamente es eso, es un área de oportunidad, son cambios que van surgiendo, es un retarnos y salirnos de nuestra zona de confort y hacer algo diferente, pero que sin lugar a dudas nos ayuda a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguirnos desarrollando y seguir evolucionando, ¿no? A veces hay crisis que son muy necesarias o ya cuando ya pasamos las crisis volteamos hacia atrás y decimos, híjole, pues si no hubiéramos tenido esta crisis a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta de la capacidad que teníamos o de la capacidad que tenemos cada una de seguir creciendo y de seguir avanzando, ¿no? Entonces,
qué bueno que este grupo en particular lo ve como una oportunidad de cambio, como una oportunidad, como algo bueno, y los invito y las invito a que sigamos en ese mismo, viendo la crisis de esa manera, porque nos va a ayudar mucho para la sesión del día de hoy. Nosotros nos fuimos a preguntarle ahí al señor Google, ¿verdad? De que, bueno, ¿y qué es una crisis, verdad? Entonces por ahí le pusimos crisis y ahí nos dio pues la definición oficial de la Real Academia Española, ¿no? Y ahí nos habla pues cosas muy interesantes, ¿verdad? Nos menciona que vemos como esta crisis como algo meramente negativo y conflictivo, pero de acuerdo a lo que nos dice la RAI, pues es la primera forma de definir una crisis, es como un cambio profundo y de consecuencias importantes, ¿verdad? Es un proceso, una situación en la manera en que estos son apreciados. Entonces, pues justo más o menos va de acuerdo a lo que vamos platicando y hemos estado dialogando y comentando aquí, ¿verdad? Después, pues viene también otra definición que dice intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Y por último, lo habla también en un tercer lugar, la RAE habla de la crisis como una situación mala o difícil, ¿no? Incluso desde la misma definición que nos marca la Real Academia Española, pues nos dice que ya es algo negativo, lo pone con esta connotación totalmente negativa. Y bien es cierto que las crisis pueden ser difíciles, pero definitivamente tenemos que resignificarlas, ¿no? Y creo que el grupo ya lo ha entendido muy bien ahorita y lo han podido expresar bastante bien, en donde es cómo afrontamos estas crisis, ¿verdad? Y en cómo las manejamos y en cómo las vemos, si las vemos como estas áreas de oportunidad, pues es donde podemos seguir avanzando, ¿sí? Entonces, creo que estamos ahí en el entendido, ¿verdad? Yo ahorita lo que quisiera es invitarlas a que reflexionemos ahorita un poquito, todavía no compartamos, pero pensemos a lo mejor en qué crisis estamos teniendo, qué crisis visto, que alguien que esté pasando alguna crisis actualmente, tengámoslos en mente porque nos va a ayudar para poderlas ahorita identificar en esta matriz. Entonces, ¿cómo es que nosotros categorizamos la crisis y esta parte del cambio, ¿sí? Primero tenemos dos lados, ¿no? El decir, hay crisis que son planeadas y hay crisis que no son planeadas. Hay cosas que podemos nosotras saber o que ya te van avisando, ¿verdad? Por ejemplo, pues aquí hay muchas religiosas y religiosos que a veces te toca un cambio, por ejemplo, de comunidad, ¿verdad? Y entonces te dice la madre superior de que hoy el siguiente semestre ya te va a tocar cambio. Y entonces algo que ya es algo planeado, ¿verdad? Es algo que te van anticipando, que te van diciendo, que ya sabes que puede llegar, que va a venir y te preparas para ese cambio, te anticipas tus acciones y demás. Al final es una crisis porque dices, pues oye, yo estoy muy feliz en mi comunidad, ¿por qué me quieren cambiar, verdad? Y volvemos a esta parte de la crisis, del desajuste, de salir de la zona de confort, pero al final de cuentas te están avisando con tiempo para que tú te puedas ir organizando y puedas ir avanzando en estas crisis. Pero hay otras crisis que no son planeadas, ¿verdad? Y a lo mejor, disculpa hermana que tome a lo mejor este ejemplo, pero pues fallece una de las hermanas, o fallece la madre superiora, o fallece alguien, el líder del proyecto o de la congregación, etcétera. Entonces, pues son cosas que no las tenemos planeadas, ¿verdad? Y a veces nos tocan de un día para otro. Y entonces son esas crisis que nos desestabilizan un poquito, ¿verdad? Y que no nos dan mucho margen de acción porque pues ya está sucediendo y nosotros tenemos que seguir continuando con la vida, con las cosas. Entonces, pues ese es el tipo de crisis que nos vamos a enfrentar. Hay unas en las que ya tenemos, te van anticipando y te pueden ir previniendo un poquito, y hay otras en donde simplemente de un día para otro algo cambió, algo sucedió y no nos dan mucho margen de acción, ¿sí? Del otro lado de la matriz, pues tenemos la magnitud de la crisis y ahí podemos ver que existen, por ejemplo, primer orden, segundo orden y tercer orden. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. La primera parte, si yo tengo una crisis que está planeada, que ya me avisaron, ¿sabes qué, Adri? Te vas a cambiar de comunidad en un mes, 2 meses, el siguiente semestre, del colegio, ya no vas a dar a este grupo, ¿ok? Ya lo voy planeando y a lo mejor el impacto pues es leve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no se quedan a lo mejor sin una maestra, va a llegar alguien más, etcétera. Entonces, podemos decir que el impacto aquí, en este primero de desarrollo, es leve. Entonces, así le llamamos nosotros. Cuando está planeado y es un impacto bajo, es de desarrollo. ¿Qué pasa cuando
hay una situación donde no está planeada, no me avisaron, no me previnieron a mí anteriormente y sucede, pero como quiera el impacto sigue estando bajo, nosotros le llamamos que es devolución esa crisis. Después está el segundo orden en donde tenemos planeado, igual me volvieron a avisar, me volvieron a platicar, me anticiparon de que iba a venir este cambio o este ajuste, pero el impacto es muy fuerte, tiene un impacto con la gente, con la comunidad, y entonces nosotros le llamamos de transformación. Y después está la crisis, que a lo mejor es la que menos nos gusta, nos agrada a todos, porque no está ni planeada y el impacto llega a ser mucho más grande. Sí, tiene un impacto fuerte en mi persona, en la comunidad en la que estoy trabajando, con las personas con las que estoy. Entonces, no te da mucho margen de acción y a esa le llamamos una crisis de revolución. Y si se fijan en el tercer orden, tenemos pues una misma que abarca. ¿Qué pasa cuando hablamos de las organizaciones? Lo ideal es que una organización esté en este estado, en el tercer orden de aprendizaje organizacional. No quiere decir que, pues, queramos que siempre estén en crisis, pero normalmente en nuestro día a día siempre vamos a estar en una crisis, ¿sí? Es algo de nuestro día a día, es algo natural, es algo normal estar en crisis. Y entonces, sobre todo, por ejemplo, aquí que marca el autor, cuando hablamos de cuestiones organizacionales, pues siempre va a haber crisis y habrá crisis que estén planeadas y habrá otras crisis que no estén planeadas, pero y que obviamente van a tener un impacto muy fuerte tanto en la organización, en los colaboradores, en la gente que esté trabajando ahí, en el impacto que esté teniendo hacia la comunidad y demás. Entonces, se dice que pues debe de existir este aprendizaje organizacional, que las organizaciones o las empresas deben de estar conscientes de que el cambio es una constante, ¿sí? Tanto de manera individual o de manera organizacional, y las crisis pueden surgir o pueden llegar, ¿no? Entonces, si llegamos a este último estado de aprendizaje, podemos navegar un poquito más y ya sabemos que nos van a caer crisis sin lugar a dudas, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es entender y dimensionar las crisis, es algo vital para después poderlas manejar y poderlas categorizar, ¿verdad? Y así podemos definir la ayuda y poderlas redimensionar a su vez y también entender las emociones que emergen cuando enfrentamos estas crisis. Y entonces, ¿qué es importante aquí? Poderlas identificar porque sabemos que todas las crisis son únicas y cada crisis es diferente y cada crisis tiene un impacto también diferente en mi persona o en la comunidad o en las demás o en la organización en la que esté, pero lo importante es llegar a este estado consciente de estar o de saber que estamos en un constante cambio y que estamos en esta constante crisis, pero de ahí pueden llegar a surgir nuevas cosas. Y entonces es el estado del aprendizaje, que es lo que decían ustedes ahorita, ¿verdad? Vemos la crisis como algo que nos invita a salir de nuestra zona de confort, nos invita a seguirnos desarrollando, a seguir creciendo. Entonces, ese es el objetivo que queremos llegar con esta matriz. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Seguimos avanzando. Entonces, vamos a hacer una dinámica. Ahorita nos vamos a ir a grupos pequeños y lo que les vamos a pedir es que, ahorita que les platicaba, qué crisis estamos viviendo, que compartan alguna crisis que estén viviendo actualmente cada uno y cada una de ustedes y podamos identificarlas de acuerdo a esta matriz y decir, bueno, mi crisis puede caer en el primer orden, ¿verdad? De desarrollo. ¿Por qué? Porque ya me habían avisado, porque el impacto es tan fuerte, porque pues se está solucionando, etcétera. Entonces, dos cosas vamos a hacer en los grupos pequeños. Identificar y compartir cuáles son una crisis, por lo menos, que estemos viviendo y poder identificar dentro de esta matriz de las crisis. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios antes de irnos a los grupos pequeños? No, gracias. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a tener 10 minutitos para poder compartir. Son 3:26, regresamos 3:36. Déjenme nada más aquí habilitar los grupos pequeños. Ahí va, por ahí ya les va a llegar el mensaje.
Ok, creo que ahora sí ya estamos todas y todas de regreso. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir de lo que estuvieron viendo en los grupos pequeños, de las crisis que estamos enfrentando actualmente y pues la matriz, ¿verdad? De en dónde las identificamos esas crisis que estamos teniendo? Carla. Sí, gracias. Primero que nada, gracias por esta dinámica porque siempre el poder expresarnos y el poder escuchar al otro, o que el otro también me escuche, ¿verdad? Y escuchar al otro, aliviana un poquito. Yo creo que en esta parte, como dicen, la crisis ya es de día a día. Hay unas más intensas, unas más tranquilas, pero de algún modo el expresar y el escuchar ayuda. Entonces, gracias por esta dinámica. Y en cuanto a lo que compartimos, pues bueno, yo lo que alcanzo a ver con el equipo es que pues sabemos amortiguar, ¿no? Las crisis que vienen, algunas ya nos han sucedido, entonces de ellas aprendemos y cuando se presenta alguna relacionada, pues sabemos cómo actuar. Eh, También veo otra parte que las que compartíamos a nivel organización, pues se da mucho esta cuestión entre funciones, entre compañeros, ¿no? Entre nuevas políticas o entre nuevas disposiciones, pues bueno, esas son las que ahí tenemos latentes y pues yo creo que aquí entra mucho de lo que hemos venido viendo, el diálogo, la negociación, el control también de la parte del tiempo, de las emociones, entonces, pues aquí andamos algunos en crisis, pero gracias por escucharnos. Gracias, Carla. Y justo, ¿verdad? O sea, estamos viviendo crisis actualmente, ¿verdad? Y creo que el poder tener estas oportunidades de diálogo, de compartir, decir, bueno, a lo mejor no soy la única o el único que está pasando por esto, y a lo mejor alguien también nos puede compartir, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de pues a lo mejor a alguien ya le pasó lo que me está pasando a mí actualmente, entonces, ¿qué puedo aprender o qué me puede recomendar también la otra persona? Eso también es importante. Gracias. ¿Alguien más, una otra persona que quiera compartir de lo que estuvieron ahí platicando en los grupos pequeños? Por aquí, por ejemplo, Jessica ya nos puso que en su grupo pues concordaron al compartir experiencias que la crisis dan un fin de aprendizaje. Gracias. Eso es importante y qué padre que han llegado también a esa conclusión, ¿verdad? A lo mejor estando en la crisis no dices, ay, no, es que ya no quiero aprender tanto, o ya no quiero esta prueba, ¿verdad? Pero ya una vez que la pasamos y la afrontamos y volteamos hacia atrás y decimos, ok, pudimos aprender y algo nos dejó esa crisis. Obviamente no nos gustaría, ¿verdad? Si yo les digo que alguien quiere tener una crisis, pues no, nadie voluntariamente quisiéramos tener una crisis, ¿verdad? Pero pues si nos tocan, pues sobre todo aprender de esas crisis que estamos teniendo y también del manejo de las crisis que tenemos, porque como dijo Carla, ¿verdad? Las crisis anteriores nos ayudan a poderlas sobrepasar o llevar mejor las crisis que estamos teniendo actualmente. Alejandra, adelante. Sí, algo que se habló en mi equipo es como, digo, como anticrisis, como anticiparnos a una situación que todavía no llega, pero que como es algo repetitivo de cada año, ya le llega el tiempo y ya se empieza uno a estresar, ya empieza uno a recordar o a tener memoria de crisis que se han vivido por el evento. Entonces yo decía, ay, eso no es sano, porque ya el pasado no nos ayuda para actuar en el presente en las crisis, ¿no? Esa es como mi reflexión, como que cada crisis en su momento uno la debe de esperar, pero no con esa carga ya anticipada. Siento que eso, al menos a mí, no me ayuda. Gracias, Alejandra, por Gracias. compartir. Y sí, ¿verdad? Por más que a lo mejor dijimos, híjole, ya pasamos por esto, ya vimos esto, cada crisis es diferente, es única y nos enseñan cosas diferentes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo que veíamos ahorita en el inicio, no verlas como algo negativo, sino como un proceso de aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas. Clarita. Buenas tardes. Eh,
En el grupo que yo participé, hablábamos un poco de nuestras crisis y lo que me gustó porque es un crisis casi todas nos encontramos con un crisis con de primer grado de desarrollo y evolución, ¿no? Porque es un crisis que fuimos como en diálogo, ¿no? Fue un proceso que nos avisaron, mira, vamos a hacer esto y pasará esto, como que un crisis, un cambio acompañado con el diálogo y esto como que te ayuda ya a prepararse, ¿no? Y es un poco esto que compartimos, nos encontramos casi en el mismo punto, nivel. Gracias, Clarita, por compartir y qué padre que pudieran identificar por ahí las crisis que están pasando actualmente, que las puedan pues identificar y las puedan categorizar, ¿verdad? Dentro de esta matriz que ahorita compartimos, porque ciertamente pues no hay crisis iguales y cada crisis va a tener un impacto diferente y la manera en cómo la abordamos pues también tiene un impacto totalmente diferente, ¿no? Entonces, primero, lo más importante es identificar la crisis que estamos teniendo, ¿verdad? Y poderla categorizar y saber, porque a lo mejor hay crisis que son chiquitas, lo podemos ver como un bachecito, ¿verdad? Que nada más pues nos sangoloteó tantito, pero luego lo ajustamos porque ya sabíamos cómo resolverlo y fue muy fácil. Pero a lo mejor hay otras crisis que pues nos retan más, incluso duran más tiempo y nos podemos quedar estancados mucho tiempo en una misma crisis. Entonces, lo importante es, ahorita vamos a ver en las fases, poder identificar cada una de las fases para poder seguir avanzando y poder seguir tomando acciones y tomar las mejores decisiones para salir rápido de ese bache que nos podamos llegar a encontrar por la crisis que estemos pasando. Entonces, déjenme volver a compartir por aquí, gracias a los que nos compartieron. Y bueno, pues al final creo que con esta actividad nos damos cuenta que pues somos personas en crisis, todos estamos en crisis y enfrentamos diferentes crisis a lo largo de nuestras vidas. Y a lo mejor ahorita pueden ser unas crisis personales, a lo mejor hay alguien que tiene una crisis familiar, una crisis personal, una crisis profesional, ¿verdad? Pero estamos en crisis, ¿no? Y tenemos que entender eso, que la crisis es parte de nuestro día a día, ¿no? Volverlas parte de nosotros, pero justo por que sean parte de nosotros, pues que sean lo más llevadera posible. Entonces, vamos al siguiente punto, que es cómo enfrentamos estas crisis, ¿verdad? Al final de cuentas somos seres emocionales y eso es lo primero que se nos mueve, ¿no? Cuando yo les preguntaba ahorita cómo se manifiesta una crisis, luego vimos, sí, manifestaciones del cuerpo, pero más que nada dijimos, esta es parte de las emociones, ¿no? Me siento triste, con depresión, con miedo, con angustia, entonces, pues tenemos que enfrentamos las crisis desde las emociones. Entonces, partiendo de ahí, siempre que tenemos una crisis, lo primero que se nos llega a la mente es, ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué me tuvo que a mí suceder eso? ¿Por qué me quisieron a mí cambiar de comunidad? Si yo soy tan feliz y la comunidad me quiere tanto, ¿por qué ahorita si ya me había tardado mucho en adaptarme y ahora me va a tocar? ¿O por qué sucedió esto? ¿O por qué eligieron mi proyecto para ya no darle continuidad? Sí, entonces ese es el primer pensamiento humano que tenemos. ¿Por qué a mí, verdad? Y entonces eso pues suscita todas estas emociones que estuvimos por ahí comentando. Entonces, pues las emociones son estas herramientas que pueden servirnos para afrontar sobre todo efectivamente y saludablemente las crisis, o si le damos mucho pie a estas emociones de miedo, de tristeza, de frustración, pues nos van a llevar a incluso empeorar las crisis. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo, pues la crisis es el acontecimiento tal como tal o es nuestra reacción ante él mismo, ¿verdad? Ante ese acontecimiento. Entonces, podemos ver cómo es que va cambiando uno con otra, ¿verdad? Y depende de nosotros, de cómo veamos las crisis, es que las podemos llegar a gestionar, las podemos llegar a trabajar. Uno de los principios básicos de la inteligencia emocional es que para controlar o gestionar nuestras emociones, pues
primero tenemos que tener esta parte del autodominio, ¿verdad? De conocer y de tener esta conciencia de saberlas identificar. Por eso, qué padre que podamos identificar las emociones que estemos sintiendo, porque de ahí vamos a partir, de ahí le vamos a dar justo este giro para poder llevar las emociones. Y aquí les presentamos el modelo de duelo de Kübler-Ross, porque dado que estas crisis son cambios profundos emocionales que estamos teniendo, pues obviamente reaccionamos ante ellos como una pérdida o como un duelo. Entonces, en este modelo que nos marca este autor, pues hace completamente el sentido con las fases emocionales que estamos experimentando durante las crisis, ¿verdad? Entonces, la primera de ellas puede ser la negación. Aquí nos dice que son 5 fases y, por ejemplo, la primera es la negación, ¿no? Y que va conectada justo con la pregunta que ahorita les hacía en la slide anterior, de decir, ¿por qué a mí, verdad? Yo no quiero, yo no quisiera, ¿por qué me tuvo que suceder a mí esto? Y entonces es donde ponemos ahí una resistencia, nos negamos, incluso nos bloqueamos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Después de ahí vienen estos sentimientos de enojo, de frustración, de ira, ¿verdad? De tristeza incluso. Y entonces empezamos a sentir muchas cosas alrededor de esta noticia o de esta crisis que estamos viviendo, que estamos pasando. El siguiente punto después es la negociación, perdón, que tiene que ver, pues, ahora sí decir, bueno, si me cambian de comunidad, pues no, a lo mejor no está tan mal, voy a ir a un lugar donde me gusta mucho, me van a mandar a Monterrey donde hay muchas montañas y me encanta, ¿verdad? Voy a tener más contacto con la naturaleza. Entonces empiezas a hacer un poquito y empiezas a darle, pues, a ver lo positivo dentro de esa crisis una vez que ya, pues, entras en esta parte de la negociación y dejas a un lado estos sentimientos de, pues, de negación y sobre todo de miedo o de frustración. Después llegas al siguiente punto que es el de depresión. ¿Por qué? Porque ya te cae ahora sí el 20, ¿no? Y entonces, pues, que el dejar algo que a lo mejor hemos estado trabajando, que nos entusiasmó mucho, que hicimos por varios tiempos, pues nos puede dar este sentimiento de depresión o de tristeza. Entonces, es el siguiente punto. Y ya por último, pues terminamos con la aceptación, ¿verdad? Decir, ok, bueno, va. Yo, si ya he pasado por otras cosas, esta también la puedo llegar a enfrentar, me siento motivada, me siento motivado a poder seguir avanzando y decir, bueno, lo que venga, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya avanzamos en estos puntos, pues nos es más fácil poder reconocer y poder seguir avanzando y tomar acción ante estas crisis que estamos teniendo. Lo importante es, al presentarles ahorita estas fases, pues es identificar con cuáles o en cuál me quedo más estancada, ¿verdad? Si me quedo negada todo un mes, pues ya no puedo seguir avanzando, ¿verdad? Entonces decir, a ver, ¿en qué fase estoy de esta parte de la crisis y qué puedo hacer para poder seguir avanzando, poder seguir tomando acciones o tomar mejores decisiones para poder enfrentar esta crisis? Por eso luego hay crisis que ya cuando volteamos y vemos que ya se resolvió, fue como, no hombre, esta crisis la pudimos haber resuelto muy fácil, pero pues me quedé todo este rato con ese sentimiento de miedo y me daba tanto miedo y me daba tanta frustración que no me permitía avanzar, ¿sí? Entonces, lo importante es que conozcamos estos elementos o estas fases y veamos en cuál de estas fases es donde más me siento que estoy detenido o detenida, ¿sí? Para de ahí poder brincar al segundo nivel y que la crisis pueda ser pues más rápida, más llevadera y se vuelva pues ahora sí ya algo más pasajero, ¿verdad? Y no quedarme todo un año completo resolviendo una sola crisis, sino al contrario, que cada vez sí hace que la crisis es una constante, pues que y así como son constantes, así que también vayan saliendo tanto de mi vida o de mi organización, ¿verdad? Que podamos darle ahí respuesta un poco rápido, seguir avanzando para poderlas resolver. Georgina. Bueno, me preguntaba si son las mismas fases que se dan ante una enfermedad o una pérdida. Y a la vez como que yo misma me respondí porque, bueno, pues lo que pasa es que ante la pérdida de la salud se entra en crisis, ante una pérdida, no sé, de un ser querido o de alguna otra cosa, pues se entra en crisis, ¿verdad? Entonces, porque las había conocido así como las fases en
en el proceso salud-enfermedad. Exacto. Gracias. Y por eso aquí les pongo que es el modelo de duelo de Colbert-Ross. ¿Sí? Entonces, realmente una crisis es como un duelo, ¿no? Porque se remueven muchas emociones y por eso es que lo marcamos dentro de estas fases. Isabel. Sí, no, que me toca un poquito que la depresión esté después de la negociación. La vería al revés, o sea, porque ya cuando lo negocias, después ya aceptas, ¿no? Pero, y la depresión sí, como después de la ira, brum, uno se puede derrumbar, ¿no? Pero Así es, ese lo marca así el autor, ¿verdad? Y yo lo veo así como, bueno, empiezas a negociar y empiezas a aceptar ciertas cosas, pero luego en la depresión como que te cae el 20, ¿verdad? De, bueno, ya voy a dejar la comunidad y ya empiezas a añorar ciertas cosas o empiezas a darte como este sentimiento mejor de tristeza, de que algo va a cambiar dentro de, y por eso es que ya después llega la aceptación. Más o menos es así como lo plantea. Obviamente, pues, cada quien puede decir, para mí me hace sentido y a lo mejor para cada uno de nosotros lo podemos vivir diferente. A lo mejor puede ser que yo primero me enoje y después me bloquee y me niegue a hacerlo y no pasa nada. Lo importante es que lo podamos detectar en nuestras vidas y en primero, como nosotros como personas, cómo estamos reaccionando ante estas crisis y en qué fase es donde a lo mejor más nos podemos llegar a atorar, independientemente del orden que podemos llegarlas a tener, porque creo que como personas puede variar un poquito también el orden. ¿Sí? Entonces, ahí sí es, pues cada quien cómo lo vamos adoptando también en nuestras vidas, ¿sale? Muy bien, seguimos avanzando entonces. Voy a hablar un poquito sobre el liderazgo resonante. Yo una vez he hablado de esta parte de las etapas del duelo, la crisis, pero es importante porque como líderes, pues somos responsables de gente, ¿no? Y antes de ser responsable de otras personas, pues tenemos que nosotros estar bien, ¿no? Y entonces, por eso este término de liderazgo resonante es tan importante dentro de esta práctica. Y por eso es que lo que nos hemos enfocado ahorita tiene que ver más con nosotros primero, porque tenemos que identificar cómo reaccionamos nosotros primero ante las crisis, para después cuando vayamos con nuestros equipos o con nuestras personas con las que estamos trabajando, las comunidades, podamos brindar este apoyo que se necesita dentro de estos tiempos de crisis, ¿verdad? Entonces, pues el liderazgo resonante, nosotros lo describimos como estos líderes que son carismáticos, ¿verdad? Y son percibidos a veces por este sentido claro tanto de propósito como un sentido de moralidad, de carácter, confianza e integridad. Un líder resonante es muy consciente de sus emociones, que era lo que ahorita les platicaba. Tenemos que ser conscientes de cómo estamos reaccionando y cómo se manifiesta esas crisis en nosotros mismos para después poderlo trabajar y poderlo llevar a nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Si yo llego toda sudorosa, toda temerosa a compartirlo con mi equipo, pues cómo yo les voy a brindar este apoyo y cómo yo voy a poder estar ahí ayudándolos. Entonces, primero es importante que nosotros regulemos, gestionemos nuestras emociones para después compartirlo, porque si yo estoy en un proceso de enojo y de ira y llego con mi equipo y les digo, es que ya nos quitaron el presupuesto y llego toda enojada, pues la actitud del equipo va a ser igual, ¿verdad? A mí como me ven, pues ellos también lo van a tomar de esa manera. Entonces, si yo ya lo asimilé, ya me enojé, ya repelé, ya me negué, ya lo acepté y negocié un poquito más, y ya yo con el equipo y les digo, oigan, pues tenemos esta situación, ¿verdad? Vamos a ver cómo, pero aquí voy a estar y vamos a ver cómo en conjunto lo vamos a llevar a cabo. Pues a lo mejor me va a tocar el enojo de ellos y repelar, pero yo ya voy a estar dispuesta a poderlos apoyar, ¿verdad? Pero si yo llego igual que ellos enojada, pues es como si yo me subiera al ring y nos peleáramos ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la resonancia en los equipos de trabajo, en entender nuestras emociones primero para después poder gestionar las emociones de nuestros equipos de trabajo, porque trabajamos también con personas y así como yo también tuve mi etapa del duelo, de la crisis, el equipo también lo va a tener. Entonces va a ser natural que también ellos vean su proceso de negación, de enojo, de frustraciones, etcétera, ¿verdad? Pero yo tengo que estar preparada como líder para poder gestionar esas emociones y poder tomar acción y tomar decisiones para lo que viene y que en conjunto podamos trabajar y podamos sacar adelante esas crisis. Sí, entonces aquí dice que normalmente los líderes resonantes pues son los que suelen colocar a la cabeza de las crisis, son los líderes, son los que están ahí apoyando a los equipos.
primeramente pues van a celebrar el éxito con su equipo, con su gente, pero también son los primeros en brindar apoyo, en motivar al equipo y en dar sobre todo esperanza en estos tiempos de adversidad, que eso es lo más complejo, ¿no? Que cuando estamos en crisis, todos podemos estar en crisis y entonces pues de ahí ya nos podemos llegar a perder, ¿verdad? Pero tiene que haber uno que siempre nos esté apoyando y nos esté dando esta dirección dentro de nuestros equipos y que aunque nos enojemos, repelemos, el líder es el que puede llegar a calmarnos. Por eso es tan relevante, pues, este término, ¿no? Y más en este diplomado que están tomando ustedes de liderazgo, ¿verdad? ¿Qué nos ha funcionado en el pasado cuando hemos afrontado estas crisis? ¿Alguien que quiera compartir por aquí 2, 3 palabritas que han hecho, que consideran que les ha funcionado en las crisis que han afrontado hasta ahorita? ¿Yo? Adelante. Pues retirarme un poco del centro de los acontecimientos, guardar silencio, ponerme en una actitud reflexiva, de introspección, de análisis de escenarios, etcétera, y como estar muy atento a los signos que aparecen y irlos leyendo en clave de salida, ¿no? En clave de ruta, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado. No Gracias, Ricardo. acercarme, guardar la calma. Sobre todo, híjole, dijiste bien importante, Ricardo, no perder la calma, ¿verdad? Y tiene que ver con justo el término de liderazgo resonante que he estado compartiendo, o sea, se vale sentir porque somos humanos, pero nosotros tenemos, al momento de ser líderes y tener un equipo y gente a nuestro cargo, pues no se vale que nosotros perdamos esa calma, sino al contrario, nosotros debemos ser los primeros en motivarlos y darles esa calma a nuestros equipos de trabajo. Entonces, si a veces es necesario retirarnos, pues hay que retirarnos. Yo a veces me voy a caminar un rato y ya que lo pensé y lo reflexioné y me calmé, ahora sí ya regreso otra vez con el equipo, ¿verdad? Entonces, identificar bien todo eso. Gracias. Hermana Liz y después Sinaí. Bueno, lo resumo en una idea, objetivar la situación, ¿no? O sea, es decir, distinguir entre mis procesos personales, emocionales y el problema, objetivándolo de tal manera que lo vea como si estuviera un poquito al margen, ¿no? O sea, como decía Ricardo, coincidió con el no metida en el agujero o en el conflicto como tal, ¿no? Gracias, hermana, así es. Hay veces incluso hay que hacer un paso atrás y verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Para poder ahí tomar acciones, ¿verdad? Creo que Sinaí bajó la mano, pero entonces vamos Sí. a intentarlo. Sí. Bueno, lo que personalmente lo que me ha ayudado ha sido buscar luces en relación a una persona que tenga más experiencia, que pueda aclararme, porque a veces necesito tener un poco de claridad para poder tomar una decisión. Y bueno, también en esta etapa de crisis no se toma una decisión precipitada, porque me puedo dejar llevar por mis emociones y no desde lo que realmente quiero. También me ha ayudado pues orarlo, llevarlo a la oración, y también me ha ayudado el aceptar lo que estoy sintiendo. Es decir, si estoy enojada, bueno, pues estoy enojada y es como decir esto, por el otro. Saber que no son eternas, que es una temporada. O sea, va a haber un momento de, como dicen, de oscuridad, de tiniebla, pero siempre va a haber algo bueno a la luz. Entonces es mantener la esperanza de que hay algo bueno ahí y sacar todo lo bueno de eso que estoy viviendo, que claro, en su momento no lo puedo ver, pero ya con tantita claridad puedo darme cuenta que siempre hay algo bueno. Gracias. Entonces eso, gracias. Por compartirnos, Carla, y después María Mercedes. Sí, gracias. Bueno, hay algo que he aprendido. María todo lo guardaba en su corazón. Entonces, yo suelo no contagiar. Cuando veo ya cuando está la situación y hay muchos a mi alrededor que no están enterados,
lo callo primero y ya de ahí viene ya poner propuestas y todo. Ya que haya algo concreto, plantearlo, pero ya para no contagiar sobre todo ese primer despertar de emociones, ¿no? El enojo, la angustia, la desesperación. Suelo guardarlo por un momento y meditarlo yo para encontrar soluciones. Gracias. Gracias, Carla, por compartirnos esto que te funciona también a ti o te ha funcionado en el pasado, ¿verdad? María Mercedes, adelante. Sí, bueno, primeramente yo creo a mí me ha ayudado pues mantenerme en una actitud de calma, de tranquilidad y intentar pues, porque no es fácil, también pedir ayuda a alguien más que me acompañe en este proceso, no estar sola, no sentir que estoy sola en la situación y también junto con la persona que me acompaña, hacer un discernimiento, buscar alternativas, pros y contras de cada alternativa y al final decidir con lo que me dé mayor paz, lo que me dé mayor tranquilidad, la decisión que se vaya a tomar ante esa crisis. Gracias. Gracias por compartirnos. Y por último, Clarita, adelante. Bueno, a mí mi experiencia, voy aprendiendo, ¿no? Porque antes soy una persona un poco más expresiva que me explotaba en donde estoy, ¿no? Pero viviendo cuando me enviaron primero en la casa de noviciado y cuando a veces quiero explotar así y vuelvo atrás, miro a las novicias y vuelvo a calmarme, ¿no? Y allá desarrollé un poco un dinámico, salgo, aún estoy en la mesa, cuando estoy enojada, salgo y entro en mi cuarto y empiezo a escribir y veo que escribí todo lo que quería sacar, me está ayudando mucho a calmarme. Gracias, Clarita, también por compartirnos y también por el chat. Aquí nos han puesto varios comentarios que coinciden con lo que nos han dicho, ¿verdad? El dialogar, el escuchar, a veces el estar en silencio, en ver las cosas como desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo también aquí mencionan el orar, el escuchar. Entonces, son buenas herramientas, ¿verdad? Que nos han servido a lo largo de nuestras vidas a afrontar esas crisis y que son parte también de, pues, salirnos o controlar un poquito esta parte de las emociones, que evidentemente somos humanos y que vamos a sentir y que nuestro equipo también va a sentir, pero pues para después poder gestionarlas y creo que eso es lo más importante. Y aquí les voy a compartir, ahora sí, pues estas 5 herramientas que tenemos pensadas para enfrentar estas crisis que puedan llegar a venir próximamente, ¿no? Y la primera es el poder del propósito, ¿sí? Este autor que se llama Simon Sinek, él siempre dice, empieza con el por qué. Y aquí ponemos esta imagen del círculo dorado, en donde dice que el por qué es nuestro propósito. Son tal cual los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Es un propósito con la intención de inspirar y conectar emocionalmente, ¿no? Entonces, a veces es bueno voltear hacia atrás y decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tocó, verdad? Y entonces, si volteamos y hacemos esa reflexión a el propósito, es un poco más llevadero también esta parte. Después, una vez que identificamos el propósito, viene el cómo, que ahora sí tiene que ver con el proceso de satisfacer estas necesidades principales y cuáles son estas acciones específicas que estamos realizando para llegar a este por qué, ¿verdad? Yo tengo muy claro mi propósito y ahora, ¿qué estoy haciendo para llegar o cumplir este propósito que me estoy planteando? Y después está el qué, que ya son los resultados, ¿verdad? ¿Cuál es lo que básicamente es lo que nos dedicamos, el servicio que estamos brindando y el resultado que estamos obteniendo de todo esto? Entonces pareciera ser como algo muy como básico, sencillo, pero realmente el voltear a ver nos ayuda justo a darle sentido a lo que estamos haciendo y a enfrentar pues
con más motivación estas crisis que estamos teniendo. De igual manera, aquí les pongo esta frase de Viktor Frankl, que él habla mucho, o él tiene libros sobre todo El hombre en busca del sentido, y él dice que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. Y realmente el propósito es el para qué haces lo que haces, ¿verdad? Para qué hacemos las cosas, es lo que nos mueve a estar en nuestro trabajo, es lo que nos mueve a estar en nuestras organizaciones y es lo que realmente enciende a nuestros corazones. Entonces, el recordar esto en medio de las crisis, pues realmente es súper importante y es vital, ¿verdad? Porque a veces por más sencillo que podamos ver o simple que pueda parecer el tener claro nuestro para qué en medio de estos mares o en estas tormentas, ayuda y hace que sea mucho más navegable todo esto. Entonces, es importante voltear a ver y retomar justo esta parte del propósito, ¿sale? Entonces, primer punto, tener claro nuestro propósito o el por qué, porque eso nos va a ayudar a que aunque nos toque un tormentón, vamos a poder navegar seguros o seguras de nosotros. Después está el otro punto que tiene que ver con el liderazgo situacional, ¿sí? Que pues cada quien podemos partir de una premisa de que tenemos o nos sentimos identificados con algún estilo de liderazgo de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nosotros. Entonces aquí este autor, que es Daniel Goleman, nos habla o nos menciona estos 6 estilos diferentes de liderazgo. Sin embargo, cuando estamos en crisis, pues nuestro liderazgo puede cambiar y se va adaptando y tenemos que ser flexibles ante las circunstancias de nuestro equipo o más bien a las necesidades de nuestro equipo, del entorno, del contexto o de nuestra comunidad. Entonces, tenemos que adaptar nuestros estilos de liderazgo dependiendo del contexto y las personas. Es necesario que podamos nosotros identificar primero cuál es nuestro estilo de liderazgo, pero ya después también identificar qué estilo de liderazgo está necesitando esa situación o esas personas o ese contexto en particular y ser flexibles y podernos adaptar. Por ejemplo, yo pues me identifico más por mi personalidad con este estilo afiliativo y me interesa que las personas estén bien, me interesan las relaciones, me interesa ser cercana a mi equipo de trabajo, a las personas con las que trabajo, pero a veces habrá momentos en donde a lo mejor el equipo está súper perdido, nos llevamos muy bien y es un ambiente bien padre, pero nos falta dirección, saber hacia dónde vamos o cuáles son las metas que vamos a cumplir. Entonces yo tengo que adaptar mi estilo de liderazgo y a lo mejor volverme más visionaria y poder ser capaz de poderles dar una visión a mi equipo y tener claras las metas que hay que lograr para cumplir o lo esperado, ¿verdad? Entonces, tenemos que adaptarnos, por eso hablamos de este liderazgo situacional, porque es dependiendo de la situación, del contexto y la persona que nos vamos adaptando y que vamos siendo flexibles dependiendo de esas necesidades. Entonces, llevamos 2 puntos, el poder del propósito y el liderazgo situacional. Seguimos, bueno, antes de avanzar, aquí viene pues justamente eso. Este es un estudio que se realizó hace tiempo y entonces él dice, aquí en este autor nos menciona que el 10% de lo que dice un líder solo impacta un 10% lo que dice el líder. Del 20 a 30% es lo que moldea el líder, lo que hace o lo que hace con su ejemplo. Y del 50 al 60% es lo que estamos reforzando, ¿sí? Entonces, es bien importante, pues, no nada más decir las cosas, no nada más tomar decisiones y hacerlas, sino también reforzar, promover y reconocer lo que ha hecho nuestro equipo dentro de estas situaciones, sobre todo cuando son tiempos de crisis, porque eso es lo que como equipo nos va a mantener firmes y nos va a ayudar a poderlo sobrellevar también estas crisis. El siguiente punto es el poder del lenguaje, ¿sí? Y la verdad es que es una realidad que ahorita tenemos muchos medios de comunicación y que expresamos mucho por medio de nuestro lenguaje. Entonces, al final de cuentas, el lenguaje moldea esta realidad que estamos teniendo y pues influye mucho, ¿verdad? Entonces, es importante pues seleccionar sobre todo adecuadamente los medios, las formas en cómo estamos comunicando las cosas o las situaciones, ¿verdad? A veces decimos o nos comunicamos de manera oral o de manera escrita
El canal de comunicación que estamos teniendo, pues también es importante para saber navegar estas crisis que estamos teniendo. Hay cosas que se pueden comunicar por medio de un correo, hay otras que se mandan por el grupo de WhatsApp, hay otras que implican tener una junta presencial o una junta virtual donde nos podamos ver cara a cara, podamos compartir, ¿verdad? Y eso va a marcar una gran diferencia en cómo nos estamos transmitiendo estos mensajes. También tiene mucho que ver con la forma en cómo lo estamos diciendo, ¿sí? Las formas al final de cuentas se vuelven en fondos. El tono en el que lo usamos. Si escribo un mensaje y le pongo mayúscula, minúscula, ahorita la gente diría, me lo pones esto en mayúscula, oye, no me estás gritando, ¿verdad? Esa es la percepción que luego podemos llegar a tener. Y también el lenguaje corporal, cómo nos estamos moviendo, qué estamos expresando con nuestras caras, qué intención le estamos dando, porque como decíamos ahorita con las emociones, ¿verdad? Si yo llego enojada, pues también mi equipo va a reaccionar de esa misma manera. Si me ven a mí calmada y decir, oigan, pues sí, nos pegó la crisis bien feo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo vamos a salir adelante. Y aquí estoy y vamos a gestionarlo y no nos vamos a bajar de este barco, sino lo vamos a resolver juntos o juntas. Entonces, la intención en cómo lo decimos, pues tiene un impacto importante. También tenemos que entender que las crisis se resuelven hablando, dialogando. Justo aquí mencionaban ustedes con las crisis anteriores que han enfrentado, mencionaban mucho el diálogo. Y es cierto que se vuelve un diálogo y no un monólogo, porque al final luego estamos hable y hable y hable y hable y hable y no le damos pie a la gente a que se puedan expresar qué están sintiendo, qué están pensando, sino pues nada más estamos hablando. Entonces, no nada más es nosotros expresar y hablar, sino escuchar activamente lo que tiene el otro que decirnos, ¿no? En el diálogo se habla, pero también se escucha y a partir de lo que se escucha es que se construyen nuevas cosas. Entonces tenemos que dar pie a que esto para poder seguir avanzando. Tenemos que generar un diálogo flexible, que no sea rígido, que no sea monólogo, sino al contrario, que podamos escuchar y que sea bilateral de ambas partes y ver las reacciones que están teniendo, las caras que están haciendo, las expresiones, ¿verdad? Cómo están tomando también ellos la noticia, que a lo mejor para mí es mucho más, pues ya yo ya vi mi propio proceso y ellos pues apenas están empezando ese proceso, ¿sí? Y por último, que no se nos olvide reconocer, ¿verdad? Reconocer el buen trabajo que ha hecho la otra persona y no solo reconocer lo que se dice, sino reconocer cómo se están sintiendo, cómo están tomando, cómo están recibiendo esa noticia o esa crisis el resto de los equipos, ¿verdad? Muy bien, entonces llevamos 3. El propósito, el liderazgo situacional y ahorita el poder del lenguaje. Seguimos avanzando. El cuarto, hablamos justo del poder de la estrategia, ¿no? Y ponemos esta figura del ajedrez, porque en el ajedrez profesional, normalmente los jugadores saben, pues, cuando el juego se está ganando, se está perdiendo, justo desde el primer movimiento que se hace. Entonces, al momento de manejar la crisis es igualito, ¿sí? Nada puede ser ni accidental y todo tiene que tener una intención muy clara al momento de resolverse, ¿sí? Nada es casualidad y de cómo se va resolviendo. Siempre tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan Z si es necesario, ¿sí? Y aunque sea una crisis que no ha sido planeada y nos cayó de golpe, tenemos que tener claro nuestros planes de acción. Y pues más allá de complicar los planes, nos va a ayudar a tener una estructura. Y yo aquí les voy a compartir 3 escenarios diferentes. Entonces, dentro de esta estrategia vamos a pensar 3 cosas. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Sí? ¿Qué puede pasar sin que sea grave? Y lo otro es, bueno, ¿cuál sería el estado ideal en cuanto a la resolución de este problema? Si digo, lo peor que puede pasar es que yo me muera y no me morí, ya estamos de gane. De ahí para adelante todo es mejor. Sí, entonces a veces es importante y van a decir, ay, Adri, qué dramática, qué catastrófica, ¿verdad? Pero es verdad. Hay que a veces irnos hasta el peor escenario y decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si eso ya no pasa y todo lo que viene adelante, pues va a ser súper bueno, ¿sí? Hay que también pensar en qué puede pasar sin que sea tan grave y luego a lo mejor decir, bueno, ¿cuál sería nuestro escenario ideal, verdad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que ya resolvimos la crisis? Incluso mejoramos y no sabíamos de eso, ¿verdad? Que era lo que comentábamos ahorita. Pero aquí lo importante es que hay que planear
y anticiparse lo más que se pueda a estas crisis. Ese es el número 4, entonces llevamos 4. El propósito, el liderazgo situacional, el lenguaje y la estrategia. Y vamos al último, que tiene que ver con el poder del consejo. Por ahí dicen, pide un consejo y llegarás a viejo. Y justo ahorita ustedes también lo comentaban por ahí. Podemos o pedimos siempre algún consejo a alguien un poco más sabio, o cuando nosotros estamos en alguna crisis o nos sentimos angustiados o angustiadas. Yo estoy segura que todos y todas tenemos a alguien al que le marcamos, al que le hablamos y con quien nos desahogamos. Y es lo mismo en estas crisis, ¿sí? Hay que escuchar el mejor consejo. A veces funciona formando un consejo consultivo que nos ayude en estas crisis, a alguien que reúnes a todo el equipo y en conjunto planteas la situación y tomamos o vemos los diferentes escenarios, ¿verdad? A lo mejor cuando nos toca a nosotros solos, pues vemos y ya estamos ensimismados en el mismo problema y ya no vemos más allá, ¿verdad? Y llega alguien y lo dialogamos con alguien más y a veces ni siquiera nos dice nada y ya por dialogarlo y expresarlo, le damos a veces solución a eso. O desde afuera, que tienen otra perspectiva diferente, que no están inmersos en la crisis o en el problema, nos dan otras ideas u otros consejos que también son importantes. Entonces, sepamos que las crisis no las enfrentamos solos ni solas. Siempre vamos a tener a alguien y siempre vamos a encontrar personas extraordinarias que nos van a apoyar en estos momentos de crisis y que nos pueden dar un consejo y que nos pueden dar otra perspectiva diferente porque a lo mejor no están inmersos dentro de esta crisis, ¿sí? Entonces, no por el hecho de que no nos hacen sufrir, sino por el hecho de que nos hacen crecer, ¿no? Y el tener a alguien de apoyo es siempre importante para poder sobrellevar estas crisis. Entonces, ya llevamos nuestros 5, ¿verdad? El primero es el del propósito, el segundo el liderazgo situacional, el tercero es el de el lenguaje, el cuarto es el poder de la estrategia y el 5 es el del consejo. Entonces, teniendo estas 5 herramientas en cuenta, la próxima vez que nos toque alguna crisis, pues va a ser un poco más llevadera y vamos a tener más claridad y mucho más seguridad y muchas más herramientas para poderlas enfrentar. ¿Vamos bien? Ok, y ahora sí, por último, para ir cerrando, pero ahorita vamos a hacer una actividad, es bendita crisis, ¿no? Lo más importante es que podamos reconciliar el hecho de que las crisis, pues es algo natural de nuestras vidas y del trabajo. O sea, siempre vamos a encontrar crisis y las crisis van a llegar. Y hay unas veces vamos a estar listas y listos y otras veces nos van a caer de golpe y lo más importante es poderlas enfrentar, pero dándole ese sentido, ¿verdad? Algo que hacen estas personas extraordinarias es pues agradecerle justo a las crisis, ¿verdad? Por este hecho de me estás retando, me estás sacando de mi zona de confort, me estás ayudando a crecer, me estás ayudando a ver las crisis desde otra perspectiva o de otra manera. Entonces, si lo vemos como un crecimiento, pues gracias por ayudarme, ¿verdad? Porque ya creo que una vez que ya pasamos la crisis, volteamos a verlas y decimos, mira, lo resolvimos, fue fácil, aprendimos, descubrimos esto nosotros, nos llevó a otro punto que a lo mejor nunca hubiéramos imaginado llegar a ese punto en nuestras vidas, güey, como organización. Y pues más que nada agradecérseles, ¿verdad? Entonces volteamos y hay que decir, bendita crisis, la abrazamos, la queremos, la sentimos con todos los sentimientos que pueda llegar a causarnos, pero la podemos enfrentar lo mejor posible y tomar mejores decisiones y tener mejores acciones para poderlas llevar a cabo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un caso justo para poner en práctica esto que estuvimos viendo y dialogando. Bueno, los vamos a volver a mandar a grupos pequeños y les vamos a pedir que resuelvan el siguiente caso. Ustedes pues son líderes, ¿verdad? Entonces, como líder encargado del proyecto con la comunidad, que es un proyecto que se realiza cada semana la comunidad te espera, cada semana la comunidad está al pendiente de lo que vas a enseñar, lo que vas a compartir, de lo que van a hacer en ese proyecto con la comunidad. Pero, sin embargo, llega un día en que los recursos económicos para realizarlo ya no son suficientes y el benefactor te comenta que a partir de la siguiente semana ya no contarán con ese apoyo. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica y pues ellos ya no pueden estar brindando el apoyo a ese proyecto.
Entonces, en primera instancia, van a compartir en estos grupos pequeños cómo se sienten y después cómo lo resolverían, qué harían, qué acciones pensarían, qué decisiones tomarían para resolver este caso. A lo mejor a alguien ya le pasó o puede ser que todavía no. Entonces los invitamos y las invitamos a que puedan dialogarlo y que puedan resolver este caso. ¿Dudas, comentarios hasta aquí antes de mandarlos a grupos pequeños? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces los vamos a volver a mandar a grupos pequeños. Para esto vamos a dar más o menos 15 minutitos. Regresamos como 4:40 más o menos, ¿va? Déjenme volver a abrir las salas pequeñas y se puedan integrar. Ahí ya les debe de aparecer. Muy bien, vamos a esperar a que el resto del grupo se termine de incorporarse. Presente. Ahora sí, creo que ya regresamos. Bien feo. Todas y todas. Perdóname, Pati. Ya se había acabado el tiempo, por eso les fui marcando ahí y les doy 30 segunditos para que vayan cerrando la idea. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir de lo que estuvieron ahí dialogando en los grupos pequeños? Isabel, adelante. Bueno, ahora Araceli, que está ya para subir a un autobús, pero hizo ella misma un resumen al final, muy interesante porque recogió todas nuestras ideas y dijo, no, porque vimos que en el buscar una solución a veces hay que valorar también el por qué está sucediendo eso, ¿no? O sea, como que quizás hay que también cambiar el tipo de actividad, que a lo mejor hay que ver si ya no es necesaria o si hay que aliarse con otros, ¿no? Entonces, y es verdad, o sea, a lo mejor las circunstancias nos están marcando otro camino, ¿no? Claro. Y a veces hasta que no afrontamos esa crisis nos damos cuenta que tenemos que cambiar ese rumbo o ese camino, ¿verdad? Entonces, por eso a veces también son necesarias y por eso la frase que les decía, bendita crisis, porque nos hace ver, nos hace voltear y nos reta y nos mueve muchas cosas que al final, si no hubiera llegado esa crisis, no nos hubiéramos dado cuenta de todo el potencial y de todo lo que podíamos llegar a hacer. Gracias, hermana. María Mercedes, adelante. No, perdón, Isabel. Adelante, María Mercedes. Ok. En el equipo estuvimos Alejandra, Clarita, Yola y yo. Y decíamos que podíamos utilizar las tres herramientas, el poder del propósito, o el por qué, ¿verdad? El por qué pasó eso, y también el poder del lenguaje con una actitud de líder positiva, de esperanza, y más nos apoyamos en el poder de la estrategia porque buscamos, por ejemplo, buscamos algunas soluciones a la problemática, por ejemplo, el promover voluntarios, campañas de colecta, hacer una rifa, buscar nuevos bienhechores, crear redes con instituciones diversas como Cáritas, otras fundaciones. Y es real lo que se decía hace un momento, como la crisis nos hace buscar nuestras potencialidades, sacar hasta dónde somos capaces de crear, de buscar, ¿verdad? Estrategias, y entonces reconocemos más nuestras potencialidades que no habíamos sacado, porque nos habíamos quedado solamente con un bienhechor o con un solo apoyo, y ahora nos abrimos a una gama también a involucrar más gente, a crear redes. Claro,
Gracias, María Mercedes. Y a veces estamos acostumbrados a trabajar pues a lo mejor con un solo benefactor, ¿verdad? Y estábamos cómodos o cómodas y decir, bueno, pues aquí está, no pasa nada, pero ahora que ya no lo tenemos en el caso, en este caso que estuvimos analizando y revisando, pues entonces justo, ¿verdad? Podemos buscar a alguien más gente que se sume a nuestro proyecto, involucrar a más personas, incluso la misma comunidad la podemos involucrar para que pueda seguir ahí el proyecto, pero lo más importante es comunicarlo, ¿verdad? Poderlo expresar, poderlo dialogar, poderlo llevar a cabo con la gente, con la misma comunidad, con el equipo de trabajo, porque sin lugar a dudas somos líderes que nos toca y tenemos que enfrentar y a veces nos toca dar esas malas noticias que no nos gusta y poderlo transmitir también a la gente con la que estamos trabajando y que nos están esperando todas las semanas, etcétera, ¿verdad? Entonces es cómo vamos gestionando estas crisis que se nos van presentando. ¿Algún otro equipo que quisiera compartir de lo que están por ahí dialogando? ¿Qué resolvieron? ¿Qué mencionaron? ¿A alguien ya le había tocado algo parecido o no? Sí, Alejandra, adelante. Lo que comentábamos y que coincidimos las del equipo es que hay que fortalecer el equipo de trabajo, ¿no? Lo que tú decías, ese liderazgo de ser cercano, de escuchar en silencio, de estar ahí, fortalecer ese equipo porque en crisis es cuando salimos, resurgimos, lo que no se le ocurre a una se le ocurre a otra. Y es como sentirse acompañado. Y es el que la crisis la ves como una oportunidad de crecimiento. Gracias, Alejandra, por compartirnos. Y a lo que también les mencionaba ahorita, ¿verdad? No tenemos por qué pasar las crisis solos o solas, sino al contrario, buscar estas redes de apoyo, estas personas que podamos dialogar, o si tenemos nuestro equipo, no tengo nada más por qué yo sufrir y decir, yo soy la que tengo que dar la cara y a lo mejor sí, pero podemos plantearlo y podemos compartirlo a nuestro equipo de trabajo también y juntos encontrar diferentes alternativas, diferentes opciones para poderlas llevar a cabo y también se vale probar y decir, de esto que todos pensábamos que podía ser una muy buena alternativa, no nos funcionó y cambiamos y no pasa nada, ¿sí? También es parte de prueba y error un poquito el podernos ajustar dentro de estas crisis, pero hay que permitirnos experimentarlas y permitirnos también pues llevarlas a cabo y poderlas pues compartir con el equipo y juntos tomar estas decisiones para decir, bueno, ¿le vamos a entrar o no le vamos a entrar? Y si sí, ¿qué implica y qué no implica y qué vamos a hacer, verdad? Entonces, sin duda alguna, aquí el líder es fundamental para poderlas llevar a cabo y sobre todo mantener bien o llevar a cabo o gestionar estas crisis lo mejor posible, ¿no? Gestionar desde las emociones y gestionar también las personas para tomar las mejores decisiones en estos tiempos de crisis, que no bloquearnos, sino al contrario, poder llevarlas a cabo y poder tomar acción ante esto, ¿sí? Que no nos paralicen y no le tengamos miedo, sino abrazarlas y poderlas encaminar, encauzar un poquito y ver otras soluciones u otras alternativas que a lo mejor si no lo habíamos tenido, pues no se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? A veces nos forza un poquito estas crisis a ver o por ver más allá de lo que ya veníamos acostumbrados, ¿no? O la típica frase que por ahí escuchamos mucho es que así se ha hecho siempre, ¿verdad? Y entonces viene la crisis y pues ahora sí él se ha hecho siempre y ya no nos va a funcionar. Entonces es un súper buen momento para quitar esa idea de la cabeza y ahora sí que nos obliga a quitarnos esa frase y ajustarnos y cambiar la manera en cómo lo estamos haciendo. Muy bien, no sé si alguien más quisiera compartir. Carla, adelante. Sí, nada más esta parte que decías. Hay crisis que nos llegan de golpe, ¿no? Pero también hay crisis que como van, dijera yo, van avisando. Entonces, como líderes también hay que ser muy observadores, ¿no? Y siempre estar como analizando alguna situación. Yo pongo, por ejemplo, recuerdo lo del COVID. Ya veíamos la situación de un país,
¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Y cómo tan rápido iba evolucionando el contagio. Y yo recuerdo mucho que estábamos en una reunión y ya decían, no, pero eso es en China, aquí no. Pero yo, por ejemplo, yo les decía, por favor, escuchemos lo que ya nos están informando. No como tal a lo mejor, noticieros con poca credibilidad, pero ya había otras fuentes, ¿no? Más confiables. Yo decía, tenemos que poner ese panorama de que, y si llega, y si pasa, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, poder anticiparse. Entonces, también como líderes, pues también no quedarse en ese tipo de cosas de, no, pero aquí no, eso nunca nos va a suceder. Sabemos, ¿no? Lo dijimos, lo vimos en los primeros temas, siempre estamos vulnerables. Entonces, pues por eso, porque por ser seres humanos ya estamos vulnerables, se puede llegar. La otra parte que yo les compartí a las compañeras es que sí vemos la situación, pero siempre hay que tener mente positiva, ¿no? Yo comparto nada más una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Al final todo va a estar bien. Si no está bien, no es el final. Entonces eso también nos va a dar aliento a que, bueno, vamos a pensar, va a haber, la situación se va a solucionar. Si no se soluciona, bueno, pues cambiamos de situación. Entonces, por ahí, gracias. Gracias, Carla, por compartirnos y sobre todo esta frase que también es importante, ¿verdad? Y es ya cierto, ¿verdad? Al final es cuando ya está todo bien y ya dijimos, ya sobrepasó esa crisis y ya volteamos y vemos hacia atrás. Gracias. Hermana Liz y después Ricardo. Yo sigo, solo comentar que aunque no lo hemos dicho como tal, o sea, utilizando esas palabras, pero creo que desde nuestra postura como creyentes, las crisis se afrontan desde una posición diferente, ¿no? O sea, la fe nos tiene que llevar a pensar que Dios tiene un plan perfecto, que como dicen por ahí, él sabe escribir derecho en renglones torcidos, ¿no? O sea, la crisis está sucediendo por algo y para algo, y ese algo es algo bueno, sin duda, ¿no? Definitivamente, y sobre todo, como también mencionaron hace rato, pues ponerlo en oración y apoyarnos también de él y decir, no estamos solos ni solas en esta misión, en estas crisis que estamos sobrellevando, ¿verdad? Eso también es importante recordarlo. Gracias, hermana. Ricardo, adelante. Gracias. Nada más para compartir una idea que decíamos ahí en el equipo. La importancia de que en las crisis reivindiquemos lo alternativo. No existe una sola manera de hacer las cosas. Hay muchas maneras. Hay que usar la creatividad y la imaginación y buscar donde no hay, ver donde no hay nada, ¿no? Y finalmente una frase que le atribuyen a San Agustín, pero se las comparto. Buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando. Orar. Es decir, esto es toda la vida, no termina. Siempre hay que estar buscando nuevas formas, ¿no? Gracias. Gracias, Ricardo. Y sí, pues así las crisis, ¿verdad? Siempre nos van a seguir llegando y cada vez que nos llegue una, nos sintamos sobre todo más confiados y confiadas y más seguros y seguras de poderlas enfrentar. Y eso es lo importante, ¿no? Que cada vez sigamos aprendiendo y cada vez tengamos más herramientas y más recursos para que a la siguiente crisis, pues sintamos que tomamos las mejores decisiones o hacemos las mejores acciones para llevarlas a cabo. Por último, la hermana María Alejandra. Sí, muchas gracias. De todo esto también considero una parte muy importante que tal vez no la hemos mencionado así como tal, pero el hecho de tener a alguien o algo a nuestro cargo y se presenta una crisis, pues ser muy prudente en el vocabulario, en la forma en que se dirigen a las personas, ya que en ocasiones depende mucho del temperamento y el carácter, ¿no? Entonces, tal vez dirán, no, pues es que esta crisis yo la afronto así y los demás, pues igual, no. Hay que respetar mucho la forma de ser de la persona, porque entonces si la persona está en una crisis, tu manera de dirigirte hacia ella, pues en lugar de ayudarla, tú como líder, pues no la ayudas en nada. Entonces, ya lo había mencionado antes, observar, ¿verdad? Observar, ponerlo en oración y hablar, ¿verdad? Con mucha prudencia, con ese tacto de conocer a las personas y decir, bueno, a la luz del Espíritu Santo,
así le puedo decir. El Espíritu Santo no se equivoca, va iluminando y va a palabras claves para cada persona. Gracias. Gracias, hermana, totalmente. Y es el respetar, ¿no? Y reconocer a la otra persona como cada quien. A lo mejor dices, ay, pues eso para mí no sería una crisis, ¿verdad? Pero para alguien eso es algo muy fuerte. Entonces tenemos que respetar y como líderes tenemos que acompañar. Por eso es importante detectar también las emociones y saber qué podemos hacer, ¿verdad? Y respetar las emociones de la otra persona sin juzgar y acompañar. Y luego ya después gestionamos y vemos y dialogamos y demás. Ena. Muchas gracias. Sí, y yo también creo, retomo un poco lo que decías hace un momento, Valdena, que entre más crisis, pues se va sobrellevando todo, ¿no? Al principio a mí me pasaba que no quería ninguna situación conflictiva, por favor, o sea, todo lo más controlado posible, lo más anticipado posible. Y conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que es imposible no tener crisis y que las vas sobrellevando de la mejor forma y que volteas para atrás y dices, híjole, se solventó esta situación y sucedieron un montón de cosas alrededor y todas llevan aprendizaje. Entonces, pues no hay que tenerle tanto miedo. Exacto. Gracias, Ana, por compartirnos. Y sí, ¿verdad? O si pregunto, ¿quién quiere una crisis? Pues nadie, ¿verdad? Pero, pues al final de cuentas, vivimos en constante crisis y es parte de nuestro día a día y no le tengamos miedo, sino al contrario. Yo estoy segura que cada vez las vamos a ir enfrentando mejor porque cada vez nos vamos a ir preparando más y cada vez vamos a tener más herramientas para cuando nos lleguen, decir, esta me hace a mí los mandados, ¿verdad? Y a lo mejor vemos también que unas son más chiquitas y otras son crisis un poco más grandes porque tienen otro impacto. Entonces, a lo mejor eso es, el bachecito, en 3 patadas se resuelve, ¿verdad? Y hay otras que a lo mejor sí van a implicar más diálogo, más discernimiento, más reflexión, más trabajo en equipo y está bien. Entonces, en ese momento, eso va a tener nuestra atención y así vamos a ir viendo y a lo mejor ya lo pasamos y luego va a venir otra y es parte de este ciclo de la vida, ¿sale? Muy bien, ya para ir cerrando, les voy a compartir pues la tarea de esta sesión. Está breve y cortita, ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, pues aquí el objetivo es que ustedes se puedan preparar más para estas crisis que evidentemente a lo largo de la vida nos van a seguir sucediendo. Entonces, no creemos que, como les lo mencionamos durante la tarde, es que hay que estar preparados para esta crisis. Independientemente de que si hay algunas que sí nos avisan con tiempo y otras que nos caen así de sorpresa, pues tener estas herramientas y poderlas poner un poco más en práctica. Entonces, les vamos a pedir que llenen esta tabla de estas 3 crisis, con 3 crisis actuales que estén viviendo o 3 crisis que vean que sean potenciales, que digan, híjole, no me han dicho, pero ya sé que por aquí va a venir el trancazo, ¿verdad? O puesto, ya sé que viene de esta manera, entonces, pues ya podemos ir anticipando algunas y entonces esas son las que podemos tomar como ejemplo para llegar a enfrentar ya sea tanto en nuestra vida personal o profesional. Sí pueden mezclar ahí de ambas partes para que desarrollar estas 3 crisis. Y lo que les vamos a pedir es que pongan acá el peor escenario, lo peor que puede llegar a suceder. ¿Qué es lo peor? Ahí lo vamos a poner. ¿Cómo puedo prevenir que suceda o que se repita esta crisis? Y después, ¿cómo solucionar la crisis en dado caso, si es que llega a suceder o está sucediendo, cómo la estoy enfrentando, la estoy solucionando? ¿Cuáles serían mis aliados estratégicos para poderla sobrellevar? Y que te ayudará sobre todo a mantener la calma. Acuérdense que las emociones son parte de estas crisis también, somos seres humanos y sentimos. Entonces, pues dentro de esas crisis, ¿qué herramientas o qué recursos tengo yo para mantener la calma, poder ser lo más analítico posible y para tomar las mejores decisiones? ¿Sale? Entonces, esa sería la tarea del día de hoy. No sé si hay alguna duda, comentario respecto a la tarea. ¿No? Muy bien, pues bueno, ya nada más para ahora sí a cerrar, alguien que quiera compartir también aquí por chat o que quiera decir, pues qué se lleva el día de hoy o qué les han enseñado estas crisis a lo largo de nuestras vidas, ya para ir concluyendo esta padrísima sesión que tuvimos el día de hoy. ¿Qué han aprendido? ¿Qué se llevan de las crisis? ¿Qué se llevan de la sesión del día de hoy? Yo les compartía en el grupo, la primera ronda, de un libro que se llama Jesús, hombre en conflicto, de Carlos Bravo, un sacerdote jesuita. Y bueno, el planteamiento es que el conflicto, como tú lo has dicho,
es inherente a la naturaleza humana, es parte de la vida. El niño entra en conflicto cuando no le dan de comer, cuando se hace pipí, no lo atienden, cuando lo dejan solo, y él enfrenta su conflicto con los recursos que tiene. Entonces, como ya dijeron aquí varias, ¿no? No hay que tenerle miedo, Enal también lo decía, al conflicto, es parte de la vida y es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de evolucionar, de desarrollar. Bueno, la maestra pandemia nos mostró todo lo que somos capaces de hacer para resolver el tema de la educación, de la organización, de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada más. Gracias. Gracias, Ricardo. Y acá también nos ponen un comentario muy padre que dice, las crisis son mis maestras y ahora son mis aliadas, ¿no? Entonces, si las volvemos ya parte de nosotros y las abrazamos, va a ser mucho más fácil llevarlas y poderlas sobrellevar, ¿no? Incluso hasta con gusto, con más ganas, ¿verdad? Las vamos a poder ir enfrentando. Así que, pues bueno, les agradezco mucho su participación, su disposición este día y pues un gusto haberlos acompañado una vez más. Gracias. 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 Sí, Muchas gracias a todos. Ya has escuchado, Adriana, el agradecimiento de los participantes y pues definitivamente, como bien dicen, las crisis sacan de nosotros las mejores virtudes y creo que es lo que nos hace salir adelante y ir aprendiendo cada vez en las situaciones que vivimos. Les agradezco a todos la apertura, el compartir y nos vemos la próxima sesión, la próxima semana. Gracias.